Dos guardias de seguridad agarraron del brazo a la condecorada capitán de corbeta y enfermera de combate, Elena Vázquez, y le ordenaron que abandonara la ceremonia de graduación de su propio hijo, justo ahí, frente a 500 testigos. Su boleto era válido. Su asiento estaba reservado. Su hijo estaba a punto de dar el discurso de generación, pero a ellos no les importó. Vieron su rostro, emitieron su juicio y decidieron que ella no pertenecía a la sección VIP. 30 segundos después, 10 elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina se levantaron en silencio de sus asientos repartidos por el gimnasio. La sala quedó en un silencio sepulcral. Todos los celulares dejaron de moverse, todas las conversaciones murieron a media frase. Los rostros de los guardias se pusieron pálidos, porque la mujer que intentaban sacar había rescatado a cada uno de esos hombres de restos en llamas bajo fuego enemigo. Y ahora esos guerreros estaban a punto de recordarle a todos en esa sala cómo se ve el verdadero poder. Antes de sumergirnos en esta increíble historia, quiero invitarte a que te quedes conmigo hasta el final. Si esta historia te conmueve, por favor, dale al botón de me gusta y deja un comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta ver qué tan lejos viajan estas historias por el mundo. El gimnasio del Colegio Cumbres de San Pedro, en San Pedro Garza García, Nuevo León, olía a cera para pisos y a expectación. Hileras de sillas plegables se extendían sobre el pulido piso de duela, repletas de padres que aferraban cámaras y abuelos que se abanicaban con los programas de la graduación. Del techo colgaban pancartas felicitando a la generación 2024. Afuera, el calor de junio presionaba contra las ventanas, pero adentro el aire acondicionado zumbaba y la energía vibraba con esa mezcla específica de orgullo e impaciencia que acompaña a las graduaciones de preparatoria. La capitán de corbeta Elena Vázquez estaba sentada en la tercera fila de la sección VIP, con la espalda recta y las manos pulcramente cruzadas en su regazo. Llevaba su uniforme de gala blanco de la Marina, impecable, inmaculado, cada pliegue lo suficientemente afilado como para cortar. En su pecho, las condecoraciones se alineaban en hileras precisas. La medalla al valor heroico, la medalla al mérito naval, la medalla de la Armada de México, la insignia de sanidad en combate. 16 años de servicio, 4 despliegues, 3 hospitales de campaña, más vidas salvadas de las que podía contar. Su hijo, Marco Vázquez, estaba en algún lugar tras bambalinas en ese momento, probablemente ajustándose los cordones de honor por 10ª vez y ensayando mentalmente su discurso de generación. No lo había visto esa mañana. Se había ido temprano para los preparativos finales. Le dio un beso en la mejilla y le dijo que la vería desde el escenario. Ella había sonreído y le había enderezado la corbata, aunque ya estaba perfecta. Elena revisó su reloj. Faltaban 10 minutos para que comenzara la ceremonia. Volvió a mirar su boleto, aunque ya lo había verificado 3 veces. Sección A, fila 3, asiento 7. Asientos reservados para familias de graduados de honor. Todo estaba en orden. A su alrededor, otros invitados VIP charlaban en voz baja. Un miembro del patronato del colegio, 2 asientos más allá, revisaba su celular. Un empresario local que donó el nuevo laboratorio de ciencias reía con el director de deportes. Todos pertenecían, todos encajaban, excepto, al parecer, ella. Primero notó las miradas, vistazos rápidos que duraban una fracción de segundo más de lo debido. Ojos que saltaban de su rostro a su uniforme y de regreso, cargados de preguntas que las bocas no hacían. Una mujer en la fila de atrás se inclinó hacia su esposo y susurró algo. Elena no pudo oír las palabras, pero captó el tono. La duda. Lo había sentido antes. En el supermercado, en las juntas de padres y maestros, en la oficina de tránsito.
ese sabor específico de sospecha que provenía de personas que no podían reconciliar lo que veían con lo que esperaban. Una mujer de rasgos mestizos, morena, en un uniforme militar cubierto de medallas, sentada en la sección VIP de un colegio privado y caro. La ecuación no cuadraba en sus cabezas, así que cuestionaban las variables. Elena mantuvo una expresión neutral. Hacía mucho tiempo que había aprendido que reaccionar solo empeoraba las cosas. La defensiva parecía culpa para la gente que ya había tomado una decisión. Así que se sentó quieta, respiró de manera uniforme y esperó a que su hijo cruzara ese escenario. Entonces los vio acercarse. Dos hombres con playeras tipo polo negras con seguridad centinela bordado en el pecho. Contratistas privados, probablemente contratados solo para eventos de graduación. El más bajo tenía un radio enganchado al cinturón y una tabla con papeles en la mano. El más alto tenía la complexión de alguien que había pasado más tiempo en el gimnasio que en un entrenamiento de seguridad real. Puros bíceps y cero conciencia situacional. Se detuvieron al final de su fila. El de la tabla miró sus papeles, luego la miró a ella y de nuevo a sus papeles. «Disculpe, señora», Elena giró la cabeza ligeramente. «Sí. ¿Me permite ver su boleto, por favor?» Metió la mano en su pequeña bolsa y sacó el boleto, entregándoselo sin decir nada. El guardia lo estudió como si estuviera escrito en código. Su compañero cambió de peso, cruzando los brazos. «Esta es la sección A», dijo el guardia lentamente. «Estoy consciente. Esta sección está reservada para invitados VIP, familiares de los graduados de honor. Mi hijo es el que dará el discurso de generación». Los ojos del guardia se entrecerraron ligeramente. Miró su uniforme, su rostro, el boleto y luego de nuevo su tabla. Pasó el dedo por una lista de nombres impresa. «No veo su nombre aquí». La mandíbula de Elena se tensó, pero su voz se mantuvo firme. «Entonces, su lista está incompleta. Tengo un boleto válido. Mi asiento está asignado. Mi hijo es Marco Vázquez y dará el discurso de graduación en aproximadamente 8 minutos. Señora, voy a necesitar que me acompañe para que podamos verificar». «No hay nada que verificar. Todo ya está verificado. Estoy sentada en mi asiento asignado». El segundo guardia descruzó los brazos y dio un paso más cerca. «Señora, necesita cooperar». La gente comenzaba a mirar ahora. Ya no eran vistazos rápidos, sino atención total. Los celulares se inclinaban sutilmente en su dirección. El miembro del patronato había levantado la vista de su pantalla. Elena podía sentir el momento cristalizándose. Esta era la bifurcación en el camino. Podía levantarse, armar una escena, exigir hablar con alguien a cargo. Podía sacar su identificación militar, recitar su historial de servicio, hacerlos sentir pequeños. Podía hacer lo que su entrenamiento le había enseñado a hacer en situaciones hostiles: afirmar el dominio, controlar el enfrentamiento, neutralizar la amenaza. O podía hacer lo que había aprendido a hacer como mujer de color en México: obedecer, desescalar, sobrevivir. «No me voy a mover», dijo en voz baja. «Tengo todo el derecho de estar aquí». El rostro del primer guardia se endureció. «Señora, si no coopera, tendremos que escoltarla fuera». «¿Bajo qué cargos?» «Allanamiento y alteración de un evento escolar». Lo absurdo de la situación debería haber sido cómico. La capitán de corbeta Elena Vázquez, que había dirigido una unidad de trauma en Apatzingán, que había realizado compresiones torácicas de emergencia bajo fuego de mortero, que había salvado la vida de 23 miembros del servicio en un solo periodo de 72 horas, estaba siendo amenazada con ser expulsada de la graduación de su propio hijo por el delito de sentarse en su asiento asignado. Abrió la boca para responder, y entonces lo oyó. El sonido de 10 sillas raspando contra la duela.
no todas a la vez, sino en secuencia. Una, luego otra y otra más. Un efecto dominó que se extendió por el gimnasio. Elena no se dio la vuelta, pero sintió el cambio en el aire. La temperatura en la sala pareció bajar 5 grados. El ruido ambiental, las charlas, el crujido de los programas, el arrastrar de pies, murió como si alguien hubiera cortado la electricidad. Los 2 guardias miraron más allá de ella y el color se les fue del rostro. 10 hombres estaban de pie en varias secciones del gimnasio, de diferentes edades, diferentes complexiones, pero con un porte idéntico. Hombros hacia atrás, pies plantados, brazos sueltos a los costados. El tipo de quietud que proviene de la memoria muscular grabada en los huesos. Exmiembros de las Fuerzas Especiales de la Marina, hombres con los que Elena había servido en hospitales de campaña desde la Tierra Caliente hasta Culiacán. Hombres a los que había cosido después de tiroteos. Hombres que habían sido llevados en camilla a su sala de trauma con heridas de tórax abiertas, arterias seccionadas, lesiones cerebrales traumáticas y que habían salido vivos porque ella se negó a dejarlos morir. El sargento David Corona estaba de pie cerca de la parte de atrás, su rostro tallado en piedra. El maestre Jacobo Jake Morales estaba 3 filas más adelante, sus ojos fijos en los guardias como un láser de puntería. El teniente Marcos Bravo, sin parentesco con su hijo, estaba posicionado cerca de la salida, bloqueando cualquier retirada fácil. No dijeron una palabra. No tenían que hacerlo. El mensaje era claro. Están cometiendo un error. El guardia de la tabla tragó saliva. «Conoce a estos hombres». La voz de Elena era de hielo. «Ellos me conocen a mí». El guardia más alto alcanzó su radio. «Vamos a necesitar...». «No van a necesitar nada», intervino una nueva voz. El director Ricardo Hoyos apareció al final de la fila, con el rostro sonrojado y una expresión a medio camino entre la confusión y la furia. Era un hombre delgado, de unos 50 y tantos años, con lentes de armazón de alambre y la joroba permanente de alguien que había pasado 40 años agachándose para hablar con niños. «¿Qué está pasando aquí?», exigió. El primer guardia se enderezó. «Señor, estábamos intentando verificar las credenciales de esta mujer para los asientos VIP». «¿Sus credenciales?». La voz de Hoyos se elevó. «Esa es la capitán de corbeta Elena Vázquez. Es la madre de nuestro mejor promedio. Su nombre ha estado en la lista VIP durante 3 semanas. ¿Qué están verificando exactamente?». El guardia balbuceó con su tabla. «No estaba en nuestra lista impresa». «Entonces su lista impresa está mal». Hoyos se volvió hacia Elena y su ira se transformó en mortificación. «Capitán Vázquez, lo siento muchísimo. Ha habido un terrible malentendido». «¿En serio?». La voz de Elena era tranquila, pero se escuchó en todo el lugar. Hoyos miró a los guardias, a los 10 hombres que seguían de pie en silenciosa formación, a los cientos de testigos que ahora observaban con absorta atención. Su rostro pasó de sonrojado a pálido. «Por favor», le dijo a Elena, «quédese». «Por supuesto que se queda. Esto es completamente inaceptable». Los guardias intercambiaron miradas. El más alto se aclaró la garganta. «Solo seguíamos el protocolo». «¿Qué protocolo?», gritó uno de los FES. Era David Corona. Su voz resonó en el gimnasio como un trueno. «El protocolo donde acosan a una veterana de combate condecorada en la graduación de su hijo». Murmullos recorrieron a la multitud. Los celulares definitivamente estaban grabando ahora. Alguien en la fila de atrás comenzó a aplaudir lentamente y otros se unieron. No eran aplausos para los guardias, eran aplausos para Elena. El director levantó las manos. «Todos, por favor, no hagamos esto. La ceremonia está a punto de comenzar. Si pudiéramos todos». Los altavoces del techo crepitaron.
Damas y caballeros. La voz del subdirector resonó en el gimnasio. Por favor, tomen sus asientos. La ceremonia de graduación comenzará en 2 minutos. Los 10 FES se sentaron de nuevo en perfecta sincronización. La multitud se acomodó en un silencio incómodo. Los 2 guardias se alejaron de la fila de Elena como si se retiraran de una granada activa. El director Hoyos se inclinó hacia Elena. De nuevo, mis más profundas disculpas. Discutiremos esto después de la ceremonia. Se apresuró a alejarse antes de que ella pudiera responder. Elena se recostó en su silla, con el corazón latiendo con fuerza, pero el rostro sereno. A su alrededor, la gente seguía echando vistazos, pero la naturaleza de las miradas había cambiado. Ahora había curiosidad, respeto, quizás un poco de miedo. Las luces se atenuaron, la música solemne de graduación brotó de los altavoces. Las puertas traseras se abrieron y la clase graduada comenzó a entrar de 2 en 2, con togas y birretes de azul marino y dorado. Elena escudriñó la procesión hasta que lo encontró. Marco, alto y delgado, caminando con la postura cuidadosa de alguien que intenta no tropezar con su propia toga. Tenía los ojos de ella y la mandíbula de su padre que murió en un accidente de entrenamiento cuando Marco tenía 3 años, que nunca pudo ver a su hijo convertirse en este joven extraordinario. Los ojos de Marco recorrieron la multitud, buscando. Cuando encontraron a Elena, todo su rostro se iluminó. Él sonrió y ella le devolvió la sonrisa, y por un momento todo lo demás desapareció. La clase graduada llenó las primeras filas. El profesorado tomó sus posiciones en el escenario. El director subió al podio, ajustó el micrófono y comenzó sus palabras de apertura. Elena no escuchó prácticamente nada. Su atención estaba fija en su hijo, sentado en la primera fila con los otros estudiantes de honor, con las manos cruzadas y una expresión seria. La ceremonia transcurrió con sus ritmos familiares. Discursos de bienvenida, presentación del patronato del colegio, reconocimiento de becas y premios. El nombre de Marco fue llamado varias veces. Beca de excelencia académica, premio presidencial al mérito académico, beca completa para el ITAM. Cada vez los aplausos eran atronadores. Cada vez Elena aplaudía hasta que le ardían las palmas, y cada vez sentía los ojos sobre ella, reevaluando, recalculando. Finalmente, el director regresó al podio. Ahora es un honor para mí, dijo, presentar al mejor promedio de su generación. Marco Vázquez asistirá al ITAM en otoño, donde planea estudiar relaciones internacionales y políticas públicas. Se gradúa hoy con un promedio de 10, habiendo cursado 12 materias de alta exigencia académica y servido como presidente de la Sociedad de Alumnos, capitán del equipo de debate y coordinador de voluntarios para el Banco de Alimentos de San Pedro. Por favor, acompáñenme a darle la bienvenida a Marco Vázquez. El aplauso fue ensordecedor. Elena se puso de pie junto con el resto de la multitud. Le ardían los ojos, pero no dejó caer las lágrimas. Todavía no. Marco subió los escalones del escenario y se dirigió al podio. Tenía 18 años y parecía a la vez más joven y más viejo. Ajustó el micrófono a su altura, sacó su discurso del bolsillo y miró al mar de rostros. Y entonces hizo una pausa. Sus ojos encontraron a Elena en la tercera fila. Encontraron a los 10 hombres repartidos por la multitud. Encontraron a los 2 guardias de seguridad merodeando cerca de la salida lateral. Algo cambió en su expresión, un endurecimiento, una decisión. Dejó su discurso preparado sobre el podio sin mirarlo. «Gracias. Director Hoyos», comenzó Marco. Su voz era firme, clara. Profesorado, personal, invitados de honor, padres y miembros de la clase graduada. Tenía un discurso preparado. Pasé 3 semanas escribiéndolo.
trata sobre la oportunidad y la gratitud y el futuro al que todos nos dirigimos, pero no lo voy a leer. Un murmullo de confusión recorrió a la audiencia. El director Hoyos se removió en su asiento en el escenario. Las manos de Marco se aferraron a los bordes del podio. En cambio, quiero hablar de lo que acaba de pasar. Hace 10 minutos, 2 guardias de seguridad intentaron sacar a mi madre de esta ceremonia. Le dijeron que no pertenecía a la sección VIP. Cuestionaron su boleto, sus credenciales, su derecho a estar aquí. Lo hicieron frente a cientos de testigos. Se lo hicieron a una mujer que ha dedicado 16 años de su vida a servir a este país. Se lo hicieron a una capitán de corbeta de la Marina que ha salvado más vidas de las que la mayoría de la gente conocerá jamás. El gimnasio quedó en silencio absoluto. Hicieron esto, continuó Marco, su voz elevándose, porque la miraron y decidieron que no encajaba en su idea de quién pertenece a la sección VIP. Y si 10 fuerzas especiales de la Marina no se hubieran levantado y recordado a todos en esta sala quién es ella realmente, podría haber sido escoltada fuera. Mi madre, en mi graduación. Elena sintió que se le cortaba la respiración. Quería decirle que se detuviera, que no arruinara su momento por esto, pero no pudo moverse. Aprendí algo hoy, dijo Marco. Aprendí que todos los premios, logros y becas no significan nada si vivimos en un mundo donde a una veterana de combate condecorada se le puede faltar al respeto en la graduación de su propio hijo. Aprendí que a veces las personas que se supone que deben protegernos son de las que necesitamos protección. Y aprendí que el verdadero valor no se trata de dar discursos o sacar buenas calificaciones. El verdadero valor es sentarse en tu asiento asignado y negarte a moverte cuando alguien te dice que no perteneces. Miró directamente a Elena. Mamá, tú me enseñaste que la fuerza no grita, se mantiene firme. Gracias por mantenerte firme. Gracias por mantenerte siempre firme. El aplauso comenzó en la fila de atrás, donde estaban sentados los FES. Se extendió como un reguero de pólvora. En segundos, todo el gimnasio estaba de pie. Estudiantes, padres, profesores, todos excepto los 2 guardias de seguridad que habían desaparecido por completo. Marco recogió su discurso preparado, lo dobló con cuidado y lo volvió a guardar en su bolsillo. Eso es todo lo que quería decir. Felicidades a la generación 2024. Vayamos a cambiar el mundo. Salió del escenario ante una ovación de pie que duró 3 minutos completos. Elena estaba de pie con todos los demás. Las lágrimas ahora corrían por su rostro, sin molestarse en ocultarlas. A su alrededor, la gente vitoreaba, aplaudía, algunos lloraban. El miembro del patronato en su fila se volvió hacia ella y le ofreció un pequeño gesto de disculpa. La ceremonia continuó, pero la energía había cambiado fundamentalmente. Se distribuyeron los diplomas, se llamaron los nombres, los estudiantes cruzaron el escenario, estrecharon manos, movieron sus borlas, pero todos sabían que el momento real ya había ocurrido. Cuando el último graduado recibió su diploma y el director declaró a la clase oficialmente graduada, la multitud estalló de nuevo. Los birretes volaron por el aire. La música sonó a todo volumen por los altavoces. Los estudiantes corrieron a buscar a sus familias. Marco encontró a Elena en el caos, la rodeó con sus brazos y ella lo abrazó con fuerza. Este chico que había criado entre despliegues y turnos de noche y todos los momentos que se había perdido porque el deber la llamaba. No tenías que hacer eso, susurró ella. Sí, tenía que hacerlo. Detrás de ellos, los 10 FES habían formado un perímetro suelto, evitando que la multitud se acercara demasiado. No eran agresivos, solo estaban presentes, un muro silencioso de protección. David Corona se acercó, su rostro curtido se abrió en una rara sonrisa. «¿Qué hijo tan chingón tienes, capitán?»
Lo sacó de su padre, dijo Elena. Lo sacó de ti. Los otros fees se acercaron, ofreciendo apretones de manos y abrazos rápidos. Jake Morales le dio una palmada en el hombro a Marco. Ese fue el mejor discurso de graduación que he escuchado, y he estado en unos 30. ¿30? Preguntó Marco. Tengo muchos sobrinos y sobrinas. La gente volvía a mirar, pero de manera diferente ahora. Los padres se acercaban con un respeto cauteloso, presentándose, agradeciendo a Elena por su servicio, disculpándose en nombre del colegio. Algunos eran genuinos, otros actuaban. Elena aceptó todo con los mismos gestos amables y breves sonrisas. El director Hoyos apareció a su lado, pareciendo haber envejecido 5 años en la última hora. Capitán Vázquez, si tiene un momento, al patronato del colegio le gustaría hablar con usted en privado sobre lo que pasó. Elena miró a Marco. Él le apretó la mano. Te espero aquí mismo. Siguió a Hoyos a través de la multitud, con los fees siguiéndola a unos pasos de distancia, sin que se lo pidieran. Caminaron por un pasillo bordeado de vitrinas de trofeos y obras de arte de los estudiantes, y luego entraron en una pequeña sala de conferencias donde 3 miembros del patronato estaban sentados alrededor de una mesa, con diversos tonos de incomodidad. La presidenta del patronato, una mujer de cabello plateado llamada Patricia Durán, se levantó de inmediato. Capitán Vázquez, gracias por reunirse con nosotros. Quiero comenzar ofreciendo nuestras más sinceras disculpas por lo ocurrido hoy. Fue inaceptable, discriminatorio y completamente contrario a los valores que afirmamos defender en esta institución. Elena permaneció de pie. Y sin embargo, sucedió. Sí, sucedió. Y estamos iniciando una investigación inmediata sobre cómo y por qué. Yo puedo decirles por qué, dijo Elena en voz baja. Esos guardias vieron a una mujer morena en un uniforme militar sentada en la sección VIP y no creyeron que perteneciera allí. Hicieron una suposición basada en mi apariencia y actuaron en consecuencia. Los miembros del patronato intercambiaron miradas. Uno de ellos, un hombre más joven con una energía nerviosa, se aclaró la garganta. Ya hemos rescindido nuestro contrato con Seguridad Centinela. Ambos guardias han sido retirados de las instalaciones. Estamos revisando todo nuestro protocolo de seguridad para asegurarnos de que algo así no vuelva a suceder. Eso es un comienzo. Patricia se inclinó hacia adelante. Capitán, nos gustaría invitarla a hablar en una asamblea especial la próxima semana. Queremos que nuestros estudiantes escuchen su historia, que entiendan quién es usted y lo que ha logrado. Queremos enmendar esto. Elena lo consideró. Una parte de ella quería irse, dejar que Marco se graduara en paz y no volver a pensar en el Colegio Cumbres de San Pedro. Pero otra parte, la que se había enfrentado a caudillos, insurgentes y burócratas que pensaban que su vida valía menos que la de ellos, quería asegurarse de que esto nunca le pasara a nadie más. Lo pensaré, dijo finalmente. De vuelta en el gimnasio, la multitud se estaba dispersando. Las familias se tomaban fotos en el escenario. Los estudiantes se firmaban los anuarios. El personal de limpieza ya estaba empezando a apilar sillas. Marco estaba exactamente donde Elena lo había dejado, ahora rodeado por sus compañeros de clase y sus padres. Cuando la vio, se disculpó y corrió hacia ella. Bueno, despidieron a la compañía de seguridad. Quieren que hable en una asamblea. ¿Vas a ir? Todavía no lo sé. Una de las amigas de Marco, una chica con el pelo rojo brillante y una cámara al cuello, se acercó tímidamente. Señora Vázquez, soy Sara Cantú. Soy la editora del periódico escolar. ¿Estaría dispuesta a hacer una entrevista sobre su servicio, sobre lo que pasó hoy, sobre todo? Elena miró a Marco. Él se encogió de hombros. Tú decides, mamá. Se volvió hacia Sara.
Déjame pensar en eso también. La tarde se convirtió en noche, se tomaron fotos, se intercambiaron abrazos. Los Fees finalmente se fueron con promesas de mantenerse en contacto e invitaciones a una carne asada en casa de David Corona el próximo mes. Elena y Marco condujeron a casa en un cómodo silencio, el sol de junio proyectando largas sombras sobre los pinos de la Sierra Madre. Su casa era una modesta residencia de una sola planta en un barrio antiguo. 3 recámaras, un baño, un jardín que Marco había podado exactamente 2 veces antes de decidir que odiaba la jardinería. Adentro, Marco arrojó su toga y birrete sobre el respaldo del sofá y se dirigió directamente a la cocina. «Me muero de hambre. Las graduaciones son agotadoras. Solo diste un discurso sin guión. Eso es mucho más difícil». Elena sonrió y se quitó los zapatos. Le dolían los pies. Le dolía la cabeza, le dolía el corazón de esa manera específica que proviene de estar simultáneamente furiosa, orgullosa y exhausta. Marco salió de la cocina con un sándwich que desafiaba la ingeniería estructural y se desplomó en el sofá. «Bueno», dijo con la boca llena de pavo y queso, «eso fue movidito». «Es una forma de decirlo. ¿Estás bien? ¿De verdad?» Elena se sentó a su lado. «Lo estoy. ¿Y tú?» «Estoy encabronado, pero sí, estoy bien». Se sentaron juntos en la quietud de su sala, la luz de la tarde filtrándose por las cortinas, los sonidos del vecindario entrando por las ventanas abiertas. Un perro ladrando, una podadora arrancando, niños riendo. Vida normal, la vida que Elena había luchado por proteger. La vida que esos guardias habían intentado negarle. «¿Sabes cuál es la peor parte?», dijo Marco de repente. «Ni siquiera es que lo hicieran. Es que pensaron que podían hacerlo. Te miraron y pensaron, podemos tratarla así y a nadie le importará. Eso es lo que me da tanto coraje». «Pero a la gente sí le importó», señaló Elena. 10 personas se levantaron. Tu director intervino. La multitud aplaudió. Tú hablaste. A la gente le importó. Solo después de que vieron el uniforme, solo después de que los fees se levantaron. ¿Qué hubiera pasado si hubieras estado vestida de civil? ¿Y si esos tipos no hubieran estado allí? Elena no tenía una respuesta para eso, porque ambos sabían la verdad. Sin los marcadores visibles de su servicio, sin la dramática intervención de 10 guerreros entrenados, probablemente la habrían escoltado fuera y nadie lo habría cuestionado. Marco dejó su sándwich. «Me alegro de haber dicho lo que dije. Sé que probablemente te avergoncé. No me avergonzaste. Me hiciste sentir orgullosa». «Sí». «Bueno». Se apoyó en su hombro. Este joven que de alguna manera seguía siendo su niño pequeño. Se quedaron así hasta que la luz se desvaneció y la noche se instaló, suave y cálida. Ninguno de los dos lo sabía todavía, pero el video del discurso de Marco ya se estaba difundiendo. Sara Cantú lo había publicado en la cuenta de redes sociales del periódico escolar, y desde allí se había compartido en sitios de noticias locales, grupos de padres, redes de familias militares. Para la medianoche tendría 50.000 vistas. Por la mañana, 500.000. Y para el final de la semana, la historia de la capitán de corbeta Elena Vázquez y la graduación que intentó expulsarla llegaría a la gente de maneras que ni ella ni Marco podrían haber predicho. Pero en ese momento de quietud en su sofá, no pensaron en nada de eso. Simplemente se sentaron juntos en la oscuridad creciente, madre e hijo, guerrera y erudito, y dejaron que el mundo girara sin ellos por un rato más, porque mañana todo cambiaría, mañana las verdaderas consecuencias comenzarían, mañana la justicia dejaría de ser una promesa y comenzaría a ser un ajuste de cuentas, pero esta noche descansaban. El teléfono empezó a sonar a las 6:30 de la mañana.
Elena se despertó con el sonido cortando el silencio de su habitación, sus instintos activándose antes de que sus ojos se abrieran. Años de alertas de trauma y despliegues de emergencia la habían programado para pasar de la inconsciencia a la alerta total en segundos. Agarró su teléfono de la mesita de noche, entrecerrando los ojos ante la pantalla. Número desconocido, lo dejó ir al buzón de voz. 30 segundos después, volvió a sonar. Otro número desconocido. Luego otra vez. A la cuarta llamada, Marco apareció en el umbral de su puerta con el pelo revuelto en 17 direcciones, su expresión confusa y borrosa. «Mamá, ¿qué está pasando? Mi celular está explotando». Elena silenció su teléfono y se sentó. «¿A qué te refieres?» «Como cientos de notificaciones. Instagram, X, gente etiquetándome y esas cosas. Ni siquiera puedo...» Se detuvo a media frase. Mirando su pantalla, sus ojos se abrieron de par en par. «¡No manches!» «¿Qué?» Giró su teléfono hacia ella. El video que se reproducía mostraba a Marco en el podio, su voz clara y nítida. «Se lo hicieron a una mujer que ha dedicado 16 años de su vida a servir a este país». El contador de vistas en la parte inferior decía 847,000. A Elena se le revolvió el estómago. «¿Cuándo publicaste eso?» «Yo no lo hice», fue Sara. «Anoche en la cuenta del periódico escolar, pero ahora está en todas partes. Alguien lo puso en TikTok y se hizo viral. Hay sitios de noticias compartiéndolo. Páginas militares. Mamá, esto es nacional». Elena tomó su teléfono y se desplazó por los comentarios. Miles de ellos llegando por segundo. «Esto me hizo llorar. Qué vergüenza tratar así a una veterana. Ese chico va a llegar lejos, defender así a su mamá. El hecho de que tuviera que demostrar que pertenecía te dice todo lo que necesitas saber sobre este país. Esos guardias deberían estar en la cárcel. ¿Por qué nadie habla de los 10 Fes? Esa parte me puso la piel de gallina». Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez reconoció el número. David Corona. «Capitán», su voz era tensa cuando respondió. «¿Estás viendo lo que yo estoy viendo? Me acabo de enterar. Mi teléfono ha estado sonando desde las 5 de la mañana. Prensa, blogueros, un podcast quiere entrevistarnos a todos. Esto va para largo. ¿Cuántas vistas? La última vez que revisé, 1, 2 millones y subiendo. Jake está paniqueado porque alguien lo identificó en el video. Y ahora su exesposa le está llamando, preguntando por qué nunca mencionó que te conocía. Es todo un desmadre». Elena se frotó las sienes. «¿Qué hacemos?» «Nada, no hiciste nada malo. Esos guardias la cagaron. El colegio lo está manejando y tu hijo dio un discurso de puta madre. Deja que las cosas sigan su curso, David. Capitán, lo digo en serio. Los únicos que deberían estar preocupados ahora son esos 2 pendejos que te pusieron las manos encima. Tú quédate callada y deja que Internet haga lo que mejor sabe hacer». Después de colgar, Elena se sentó en el borde de su cama, tratando de procesar. Un día había pasado menos de 24 horas desde la graduación, y la historia ya había escapado de los límites de San Pedro y se había extendido como la pólvora por todo el país. Marco rondaba en la puerta. «¿Estás enojada? ¿Contigo? No. ¿Con Sara? No. ¿Con la situación? Sí. Puedo pedirle que lo baje. Ya es demasiado tarde para eso. Una vez que algo está en Internet, es permanente». No se equivocaba. Para cuando bajaron a desayunar, el video había sido recogido por 3 de las principales cadenas de noticias. Milenio había transmitido un segmento durante su noticiero matutino. Televisa había invitado a Elena a aparecer en su programa nocturno. Una filial local de TV Azteca ya había enviado un equipo a estacionarse fuera de su casa.
Elena apartó la cortina de la sala 1 centímetro y vio la camioneta blanca con la antena parabólica en el techo, estacionada justo al otro lado de la calle. «Hoy no salimos de esta casa», dijo rotundamente. Marco se asomó por encima de su hombro. «¿Eso es legal? ¿Pueden acampar así nomás?» «Es la vía pública. Pueden hacer lo que quieran mientras no se metan en nuestra propiedad». Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era el director Hoyos, y su voz tenía el tono frenético de alguien cuyo tranquilo martes se había convertido en una pesadilla de relaciones públicas. «Capitán Vázquez, lamento mucho llamar tan temprano, pero estamos inundados de solicitudes de los medios. El patronato del colegio va a convocar una reunión de emergencia esta tarde. Les gustaría que asistiera si es posible». ¿Para qué? Porque esta historia ya es noticia nacional y necesitamos adelantarnos. Necesitamos demostrar que estamos tomando esto en serio y que estamos comprometidos a hacer las cosas bien. La mandíbula de Elena se tensó. Quiere decir que necesita que haga una declaración que haga quedar bien al colegio. Una pausa. Esa no es la forma en que yo lo diría. Pero eso es lo que es. Capitán, por favor, no somos el enemigo aquí. Despedimos a esos guardias. Estamos revisando nuestras políticas. Queremos apoyarla, pero también necesitamos manejar esta situación antes de que se salga más de control. Ya está fuera de control. Por eso necesitamos su ayuda. Elena cerró los ojos. Podía colgar. Podía negarse a participar en cualquier conferencia de prensa cuidadosamente coreografiada que estuvieran planeando. Podía mandarlos a todos al diablo y que se las arreglaran solos. Pero eso no haría que las cámaras se fueran. Eso no detendría la difusión de la historia. Y definitivamente no evitaría que esto le sucediera a alguien más. «¿A qué hora?», preguntó. «A las 3:00. En la sala de juntas principal de las oficinas del distrito. Allí estaré». Después de colgar, encontró a Marco en la cocina haciendo huevos con la intensidad concentrada de alguien que intenta no pensar en el circo mediático que rodea su casa. «Quieren que vaya a una reunión del patronato esta tarde». Él volteó un huevo con más fuerza de la necesaria. «¿Vas a ir? Creo que tengo que hacerlo». «No tienes que hacer nada, mamá. Lo digo en serio, ya has sacrificado suficiente. No le debes a esta gente una actuación solo porque la regaron y los cacharon». Ella se apoyó en la encimera. «No se trata de ellos. Se trata de asegurarse de que esto no vuelva a suceder. ¿Y crees que una reunión va a arreglar el racismo y la discriminación sistémicos?» La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, aguda e incómoda, porque ambos sabían que la respuesta era no. Una reunión no arreglaría nada. 10 reuniones no lo arreglarían, pero el silencio tampoco lo arreglaría. «Tengo que intentarlo», dijo Elena en voz baja. Marco sirvió los huevos y le deslizó un plato. «Ok, entonces voy contigo». «No es necesario». «Sí, lo es. Ayer tú me defendiste a mí. Hoy yo te defiendo a ti». Las oficinas del distrito escolar eran un edificio bajo de ladrillo en las afueras de San Pedro, rodeado de pinos, y un estacionamiento que normalmente estaba medio vacío. Hoy estaba a reventar. Camionetas de noticias bordeaban las aceras. Reporteros se agrupaban cerca de la entrada con cámaras y micrófonos. Cuando el coche de Elena entró, todas las cabezas se giraron. Marco conducía porque a Elena le temblaban demasiado las manos. Encontró un lugar cerca de la parte de atrás y apagó el motor. «¿Lista?», preguntó. «No, yo tampoco, vamos». Salieron del coche e inmediatamente la multitud se abalanzó. Las preguntas salían disparadas de todas direcciones como balas. «Capitán Vázquez, ¿cómo se siente por el despido de los guardias? ¿Planea emprender acciones legales contra el colegio? ¿Qué mensaje quiere enviar a otros veteranos que enfrentan discriminación? Marco, ¿qué se sintió defender a tu mamá de esa manera?» Elena mantuvo la cabeza gacha y caminó.
Marco se mantuvo cerca de su lado, con la mano en su codo, guiándola a través del caos. Un guardia de seguridad, de otra compañía, con uniformes diferentes, les abrió la puerta y la cerró rápidamente detrás de ellos, amortiguando el ruido. Adentro, el edificio era silencioso y frío. Patricia Durán esperaba en el vestíbulo junto con el director Hoyos y dos personas que Elena no reconoció. Una mujer con un traje negro severo que parecía abogada y un hombre con cabello entrecano que vestía un uniforme militar de gala. Patricia se adelantó, con la mano extendida. «Capitán Vázquez, muchas gracias por venir. Ella es Rebeca Torres, nuestra asesora legal del distrito, y el coronel Jaime Herrera, retirado del ejército. Se ha ofrecido como voluntario para servir de enlace en este proceso». Elena estrechó las manos mecánicamente. El apretón del coronel Herrera era firme, sus ojos agudos. «Capitán», dijo en voz baja, «es un honor». Algo en su tono la hizo creer que lo decía en serio. Los condujeron por un pasillo hasta una gran sala de conferencias, donde el resto del patronato estaba sentado alrededor de una enorme mesa de roble. Placas con nombres identificaban a cada miembro. Botellas de agua y blocs de notas estaban dispuestos con precisión geométrica. Todo en la sala gritaba «control de daños». Patricia tomó asiento en la cabecera de la mesa e hizo un gesto para que Elena se sentara frente a ella. Marco se sentó al lado de su madre. El coronel Herrera se posicionó ligeramente detrás de ellos, una presencia silenciosa. «Comencemos», dijo Patricia. «Primero, quiero reiterar nuestras profundas disculpas por lo que sucedió en la graduación de ayer. Fue inaceptable. Y asumimos toda la responsabilidad». Uno de los otros miembros del patronato, un hombre corpulento con corbata roja, se inclinó hacia adelante. «Ya hemos tomado medidas rápidas. Ambos guardias han sido despedidos. El contrato de seguridad Centinela ha sido cancelado. Estamos implementando nuevos protocolos de capacitación para todo el personal de eventos». Rebeca Torres, la abogada, deslizó un documento sobre la mesa. «También hemos redactado una carta de disculpa formal que se entregará a la prensa esta noche. Nos gustaría su aprobación antes de publicarla». Elena leyó la carta. Eran 2 párrafos de lenguaje corporativo cuidadosamente elaborado que reconocía el incidente sin aceptar realmente la culpa por nada sistémico. Palabras como desafortunado malentendido e incidente aislado saltaron a la vista. La dejó sobre la mesa sin firmar. «Esto no es una disculpa, es gestión de responsabilidades». La sonrisa de Patricia se tensó. «Capitán, le aseguro, lo están llamando un malentendido». No hubo ningún malentendido. Esos guardias me vieron, hicieron una suposición basada en mi raza y actuaron en consecuencia. Eso no es un malentendido, eso es discriminación. La sala quedó en un silencio absoluto. El hombre de la corbata roja se movió incómodo. «Con todo respeto, capitán, no podemos hacer admisiones legales en una declaración pública que expondría al distrito a... ¿A qué consecuencias?». La voz de Marco cortó como una cuchilla. «Ni Dios lo quiera que el colegio enfrente consecuencias por permitir que su seguridad acose a la gente». «Jovencito, no me hable en ese tono. Están sentados aquí tratando de protegerse a sí mismos cuando deberían estar protegiendo a los estudiantes y a las familias de ser tratados como criminales por existir siendo morenos». Patricia levantó las manos. «Por favor, tomemos todos un respiro. Estamos del mismo lado aquí». «¿Lo estamos?», preguntó Elena. «Porque desde donde estoy sentada están más preocupados por la reputación del colegio que por una verdadera rendición de cuentas». El coronel Herrera habló por primera vez. «¿Puedo hacer una sugerencia?». Patricia asintió, pareciendo agradecida por la interrupción. «La capitán Vázquez ha sido invitada a hablar en una asamblea especial», dijo Herrera.
En lugar de publicar una declaración preescrita a la prensa, ¿por qué no dejar que ella hable directamente con los estudiantes y la comunidad? Demuestren que están dispuestos a escuchar y aprender, no solo a proteger su imagen. Los miembros del patronato intercambiaron miradas. Patricia tamborileó los dedos sobre la mesa. En realidad, no es una mala idea. Capitán, ¿estaría dispuesta a hacer eso? Hablar en una asamblea, consideró Elena. Con una condición. Hablo libremente, sin guión, sin aprobación previa de lo que voy a decir. Me dan la plataforma y la usaré con honestidad. Otra pausa. Rebeca Torres parecía querer objetar, pero Patricia habló primero. De acuerdo. La programaremos para el viernes, dentro de 3 días. Discutieron la logística durante otros 20 minutos. Horarios, acceso de los medios, asistencia de los estudiantes. Cuando la reunión finalmente concluyó, Elena y Marco se levantaron para irse, pero Patricia apartó a Elena. ¿Puedo hablar con usted en privado un momento? Marco le dio a su madre una mirada interrogante. Ella asintió. Te veo en el coche. Una vez que estuvieron solas, el comportamiento profesional de Patricia se resquebrajó ligeramente. De repente parecía mayor, más cansada. Mi hija es birracial, dijo en voz baja. Tiene 12 años, y cuando vi ese video de lo que le pasó a usted, todo lo que pude pensar fue en ella, en unos años, siendo tratada como si no perteneciera a un lugar donde tiene todo el derecho de estar. La expresión de Elena se suavizó una fracción. Sé que esto parece una maniobra política, continuó Patricia, y honestamente, parte de ello lo es. Tengo que proteger al distrito, pero también tengo que dormir por la noche sabiendo que hice lo correcto. Esos guardias se equivocaron. El hecho de que se sintieran con el poder de hacer lo que hicieron significa que hemos fallado en algún punto de nuestra cultura, nuestro entrenamiento, nuestra contratación, y quiero arreglar eso. Una asamblea no lo arreglará. No, pero es un comienzo, y le estoy pidiendo que nos ayude a empezar. Elena estudió a la mujer frente a ella, buscando signos de falta de sinceridad y encontrando solo agotamiento y remordimiento genuino. Está bien, dijo finalmente. El viernes. Afuera, el circo mediático solo se había intensificado. Más cámaras, más reporteros, más preguntas gritadas unas sobre otras en una cacofonía de ruido. Marco tenía el coche en marcha y Elena se deslizó en el asiento del copiloto con alivio. ¿Qué quería?, preguntó mientras salían del estacionamiento. Convencerme de que es humana. ¿Funcionó? Quizás. Condujeron en silencio durante unos minutos, la familiaridad de San Pedro pasando por las ventanas, centros comerciales, gasolineras y el desvío hacia la primaria de Marco, donde Elena, una vez, se había presentado con su uniforme de combate completo directamente desde el aeropuerto para sorprenderlo en el show de talentos de 4º grado. El teléfono de Marco vibró. Lo miró y su rostro se puso pálido. ¿Qué?, preguntó Elena. Alguien encontró a los guardias. Sus nombres están públicos, direcciones de sus casas. Uno de ellos está recibiendo amenazas de muerte. El estómago de Elena se retorció. ¡Oríllate! ¿Qué? ¡Oríllate ahora! Marco guió el coche hacia el estacionamiento de un centro comercial y se detuvo. Elena tomó su teléfono y se desplazó por las publicaciones. Alguien había doxeado a los 2 exguardias de seguridad. Nombres completos, direcciones, números de teléfono, lugares de trabajo. Los comentarios debajo eran viciosos. Estos cerdos racistas tienen que pagar. Alguien debería aparecerse en sus casas y ver qué tal les gusta que los acosen. Espero que nunca vuelvan a trabajar. Elena le devolvió el teléfono. Esto está mal. Te acosaron, mamá. Y perdieron sus trabajos. Esa es la consecuencia. Pero esto, señaló el teléfono, esto es justicia por propia mano y no ayuda a nadie.
Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer una declaración, diciendo que esto tiene que parar. Marco la miró como si hubiera sugerido volar a la luna. ¿Vas a defender a los tipos que intentaron sacarte de mi graduación? Voy a defender el principio de que la justicia no significa destrucción. Esos hombres se equivocaron, pagaron por ello, pero convertirlos en blancos de violencia no mejora nada. Sacó su propio teléfono y abrió X. Había creado una cuenta hacía años y nunca la había usado. Tenía 47 seguidores, la mayoría bots. Eso estaba a punto de cambiar. Escribió: «Soy Elena Vázquez. Lo que pasó en la graduación de mi hijo estuvo mal, y agradezco la rendición de cuentas que siguió, pero doxear y amenazar a los individuos involucrados no es justicia, es venganza. Podemos exigir algo mejor sin convertirnos en algo peor. Dejemos que reconstruyan sus vidas. Así es como todos avanzamos». Le dio a enviar antes de poder dudarlo. En minutos, las respuestas comenzaron a llegar. La mayoría eran de apoyo, elogiando su gracia y contención, pero otros estaban enojados, acusándola de proteger a racistas, de ser débil, de dejar que la gente se saliera con la suya. Marco leyó por encima de su hombro: «La gente se va a encabronar. La gente ya está encabronada. Al menos de esta manera, estoy encabronada con integridad». Su teléfono sonó. David Corona de nuevo. «Capitán, ¿qué diablos estás haciendo?» «Lo correcto. Acabas de defender a los tipos que te agarraron. Defendí el concepto de consecuencias proporcionales. Hay una diferencia». Un largo suspiro al otro lado. «Eres más valiente que yo. Espero que sepas lo que estás haciendo». «No tengo idea de lo que estoy haciendo, David, pero quedarme callada se sentía peor». Esa noche, el tuit de Elena había sido retuiteado 50 veces. Los medios de comunicación publicaban segmentos sobre ello. Algunos elogiaban su claridad moral, otros la criticaban por ser demasiado indulgente. La narrativa en torno a la historia estaba cambiando, volviéndose menos sobre el incidente en sí y más sobre cómo debería ser la justicia en la era de las redes sociales. Elena apagó su teléfono a las 8:00 y preparó la cena. Espagueti a la boloñesa, el favorito de Marco. Comieron en su pequeña mesa de la cocina con las cortinas corridas para protegerse de los equipos de noticias que aún merodeaban afuera. «El ITAM llamó hoy», dijo Marco casualmente, enrollando pasta en su tenedor. Elena levantó la vista. «Querían asegurarse de que el video no afectaría mi admisión. Les dije que si lo hacía, de todos modos, no quería ir allí». «Marco, estoy bromeando. En realidad, fueron súper comprensivos. Dijeron que estaban orgullosos de tenerme, pero también preguntaron si considerarías hablar en su evento del Día de la Bandera en otoño. ¿Te preguntaron eso a ti?» «Me preguntaron si podía pasar el recado. Aparentemente, tu tuit te convirtió en una mercancía muy cotizada». Elena resopló. «No soy una mercancía. Solo estoy cansada. Se te nota». «Ay, gracias». Terminaron de comer y limpiaron juntos, cayendo en el ritmo fácil de las tareas compartidas. Marco lavaba, Elena secaba. El lavavajillas llevaba 3 meses descompuesto y siempre decían que lo arreglarían, pero nunca lo hacían. «¿Nerviosa por el viernes?», preguntó Marco fregando un plato. «Aterrada. Eres una enfermera de combate. Literalmente te han disparado. Prefiero que me disparen a dar un discurso frente a 1000 adolescentes. Estarás genial. No lo sabes». «Sí, lo sé, porque no sabes ser de otra manera». Elena secó el último plato y lo puso en el escurridor. A través de la ventana sobre el fregadero podía ver la camioneta de noticias todavía estacionada al otro lado de la calle, su antena parabólica apuntando al cielo como una oración mecánica. Los siguientes 2 días
pasaron en un torbellino de entrevistas, llamadas telefónicas y preparativos. Elena declinó la mayoría de las solicitudes de los medios, pero aceptó sentarse con una reportera local de El Norte, una mujer llamada Kenia Vargas, que había estado cubriendo temas de familias militares durante 15 años. Se encontraron en un café del centro, lejos de las cámaras y el caos. Kenia rondaba los 40, con ojos amables y un comportamiento sensato. «No me interesa la versión amarillista de esta historia», dijo tan pronto como se sentaron. «Quiero saber quién eres más allá del video viral». Así que Elena le contó sobre su infancia en Texas, hija de inmigrantes que habían tenido 3 trabajos para poner comida en la mesa. Sobre unirse a la Marina a los 19 porque quería servir y porque necesitaba la beca de las Fuerzas Armadas. Sobre conocer a su esposo durante el entrenamiento, perderlo 6 años después, criar a Marco sola mientras se desplegaba en zonas de guerra. «La gente ve el uniforme y cree que conoce la historia», dijo Elena. «Mujer fuerte, miembro del servicio dedicada, madre orgullosa». Y todo eso es cierto, pero no está completo. No ven las noches que lloré hasta quedarme dormida porque me perdí el cumpleaños de mi hijo. No ven la culpa que conlleva elegir el deber sobre los regalos. No ven cuánto cuesta ser una buena soldado y una buena madre. La pluma de Kenia se movía constantemente sobre su libreta. «¿Qué quiere que la gente entienda sobre lo que pasó en la graduación?» Elena pensó por un momento que en realidad no se trataba de mí. Se trataba de cada persona de color a la que le han dicho que no pertenece a un lugar donde tiene todo el derecho de estar. Se trataba de las suposiciones que hacemos y el poder que les damos a esas suposiciones. Y se trataba de lo que sucede cuando la gente decide levantarse y decir, esto está mal. Los fes, mi hijo. La gente en la multitud que aplaudió en lugar de quedarse en silencio. El cambio no ocurre porque una persona sea tratada injustamente. Ocurre porque otras personas se niegan a permitir que esa injusticia continúe. La entrevista se publicó en el periódico del jueves bajo el titular «Capitán de corbeta Elena Vázquez, cuando el silencio no es una opción». Era reflexiva, matizada y no intentaba convertirla ni en una santa ni en una víctima. Solo una mujer navegando una situación imposible con toda la gracia que podía reunir. El viernes por la mañana llegó con nubes y una humedad que prometía lluvia. Elena se despertó temprano, ensayó su discurso en el espejo, se cambió de ropa 3 veces y finalmente se decidió por su uniforme de gala blanco de la Marina de nuevo. Si la gente iba a verla, más valía que la vieran completa. Marco bajó ya vestido con pantalones caqui y una camisa de botones. ¿Lista? No. Vamos de todos modos. La asamblea estaba programada para las 10:00 en el mismo gimnasio donde se había celebrado la graduación. Cuando Elena y Marco llegaron a las 9:30, el estacionamiento ya estaba lleno. Los estudiantes entraban por la entrada principal, sus voces un bajo murmullo de anticipación. Adentro, el gimnasio se había transformado, un escenario adecuado con iluminación, un sistema de sonido que parecía profesional, hileras de sillas en lugar de gradas plegables. Esto no era solo una asamblea, era un evento. El director Hoyos los recibió en la entrada lateral, con aspecto nervioso. Esperamos unas 200 personas, estudiantes, profesores, algunos padres y desafortunadamente un equipo de cámaras de pool. El patronato insistió en el acceso de los medios. Elena asintió. Se lo esperaba. El coronel Herrera apareció, resplandeciente en su uniforme de gala del ejército. «Capitán, cuando esté lista». «No estoy lista. Nadie lo está nunca. Vamos». Caminaron juntos tras bambalinas con Marco siguiéndolos. A través de un hueco en las cortinas, Elena podía ver el gimnasio llenándose.
Estudiantes con sus uniformes, el Colegio Cumbres de San Pedro los requería, hablando, riendo, revisando sus teléfonos. Profesores alineados en las paredes. El equipo de cámaras instalándose en la parte de atrás. Y en la primera fila, sentados en un grupo, los 10 fuerzas especiales de la Marina. David Corona la miró y asintió levemente. Jake Morales levantó la mano en un saludo sutil. Todos habían venido, aunque ella no se los había pedido. Las luces se atenuaron. El director Hoyos se acercó al podio y golpeó el micrófono. «Buenos días a todos. Por favor, tomen sus asientos». El ruido se calmó en un silencio expectante. Hoy tenemos una invitada muy especial. Alguien que fue agraviada durante nuestra ceremonia de graduación y que ha mostrado una gracia notable después. Me gustaría invitar a la capitán de corbeta Elena Vázquez al escenario. El aplauso comenzó de inmediato. Elena salió de detrás de la cortina y el sonido se intensificó. Los estudiantes se pusieron de pie. Los FES se pusieron de pie. En segundos, todo el gimnasio estaba de pie. Elena llegó al podio y esperó a que el ruido se desvaneciera. Cuando finalmente lo hizo, se aferró a los bordes del atril de madera y miró a un mar de rostros jóvenes. «Gracias», dijo. Su voz resonó a través de los altavoces, fuerte y clara. «No les voy a mentir, estoy aterrada en este momento. Hablar en público no es mi fuerte. Mi fuerte es mantener a la gente viva cuando todo a su alrededor intenta matarlos. Pero estoy aquí porque el director Hoyos me lo pidió y porque creo que necesitamos hablar de lo que pasó». Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. «2 guardias de seguridad me pidieron que abandonara este gimnasio el sábado. No creían que perteneciera a la sección VIP. No creían que mi boleto fuera válido. No creían que yo fuera la madre de Marco. Y cuando me negué a moverme, amenazaron con sacarme a la fuerza. La sala estaba en silencio absoluto. Ahora quiero ser clara sobre algo. Esto no se trataba de 2 individuos malos. Se trataba de un sistema que les permitió hacer esas suposiciones y actuar en consecuencia sin consecuencias. Se trataba de un sesgo implícito sobre en quién confiamos automáticamente y de quién dudamos automáticamente. Algunos estudiantes asintieron, otros parecían incómodos. Podría pararme aquí y contarles sobre mis 16 años de servicio, sobre las medallas en mi pecho y lo que cada una representa, sobre los soldados que salvé y los amigos que perdí. Pero, ¿saben qué? No debería tener que demostrar mi valía para sentarme en un asiento por el que pagué. Ninguno de nosotros debería. No deberíamos tener que realizar la excelencia solo para ser tratados con dignidad básica. Más asentimientos. Algunos de los estudiantes se inclinaban hacia adelante ahora, interesados. Mi hijo se paró en este podio hace 6 días y dijo algo que quiero repetir. El verdadero valor no se trata de premios o logros. Se trata de mantenerte firme cuando alguien te dice que no perteneces. Pero esto es lo que quiero agregar. El verdadero valor también se trata de levantarte cuando ves que a otra persona le dicen que no pertenece. Miró directamente a los FES. 10 hombres me defendieron ese día. No tenían que hacerlo. Podrían haberse quedado en sus asientos. Pero entendieron que el silencio es complicidad. Entendieron que si la gente buena no hace nada, las cosas malas florecen, y se negaron a permanecer en silencio. Las manos de Elena se apretaron en el podio. Así que, esto es lo que les pido. Cuando vean a alguien siendo tratado injustamente en este colegio, en su comunidad, en cualquier lugar, no se queden sentados. No se queden en silencio. Levántense. Hablen. Porque el cambio no ocurre cuando una persona es discriminada. El cambio ocurre cuando todos los demás deciden que la discriminación es inaceptable. El aplauso comenzó de nuevo, pero Elena levantó la mano. No he terminado. La sala se calmó.
También quiero hablar de lo que pasó después de que el video se hizo viral. La gente encontró la información personal de esos dos guardias y la publicó en línea. Enviaron amenazas de muerte, intentaron destruir vidas. Y quiero decir clara y públicamente, eso no es justicia, eso es venganza. Y la venganza no construye nada, solo quema todo. Cierta confusión recorrió a la multitud. Esto no era lo que esperaban escuchar. Esos hombres se equivocaron, perdieron sus trabajos, enfrentaron consecuencias, pero siguen siendo seres humanos que merecen la oportunidad de aprender, crecer y ser mejores. La justicia se trata de rendición de cuentas, no de aniquilación. Si queremos un mundo mejor, tenemos que ser mejores personas. Incluso cuando estamos enojados, especialmente cuando estamos enojados. Tomó un respiro. No tengo todas las respuestas. Estoy descifrando esto sobre la marcha, como todos ustedes. Pero sé esto, la fuerza no se trata de dominar a otros. Se trata de mantenerse firme en tus valores, incluso cuando el mundo te dice que los comprometas. El valor no se trata de nunca tener miedo. Se trata de estar aterrado y hacer lo correcto de todos modos. La voz de Elena se suavizó. A cada estudiante en esta sala que alguna vez se ha sentido como si no perteneciera, sí perteneces. A cada persona que ha sido dudada por su apariencia o de dónde viene, tú importas. A todos los que están cansados de luchar por el respeto básico, los veo. Soy ustedes, y no nos vamos a ir a ninguna parte. Se apartó del podio. El aplauso fue inmediato y abrumador. Los estudiantes se pusieron de pie de un salto. Los maestros aplaudieron. Los fees se pusieron firmes, con las manos sobre el corazón. Pero los ojos de Elena estaban en la parte trasera del gimnasio, donde las puertas acababan de abrirse y dos hombres con trajes de negocios entraron, seguidos por una mujer con una placa enganchada al cinturón. Agentes federales. Y caminaban directamente hacia el escenario. El aplauso murió en el momento en que los agentes federales llegaron al borde del escenario. Los instintos de combate de Elena se activaron al instante. Evaluar la amenaza, identificar salidas, calcular el tiempo de respuesta. La mujer de la placa rondaba los 30 y tantos, cabello oscuro recogido en una coleta apretada, credenciales de la FGR visibles en su cadera. Los dos hombres que la flanqueaban llevaban las expresiones idénticas de personas que habían hecho esto 1000 veces antes. El director Hoyos se apresuró desde las alas, su rostro pasando por la confusión y el pánico. «¿Puedo ayudarlos? Esto es una asamblea escolar». La mujer levantó su placa sin mirarlo. «Agente especial Luisa Reyes, FGR. Necesitamos hablar con la capitán Vázquez de inmediato». El gimnasio estalló en susurros. Salieron los teléfonos. El equipo de cámaras giró su equipo hacia la conmoción. Elena descendió los escalones del escenario con una calma medida, aunque su corazón martilleaba. Marco comenzó a seguirla, pero David Corona se materializó a su lado, con una mano en su hombro. «Quédate aquí», dijo Corona en voz baja. Elena se encontró con la agente Reyes al pie de las escaleras. De cerca, los ojos de la agente eran agudos y calculadores, escaneando a Elena de la misma manera que ella había aprendido a escanear zonas de combate. «Capitán Vázquez, necesitamos que venga con nosotros». «¿Bajo qué cargos?» «Tenemos preguntas sobre una investigación federal. No está bajo arresto, pero agradeceríamos su cooperación». El gimnasio estaba ahora en un silencio sepulcral, excepto por el suave zumbido de la cámara. 200 personas observando, esperando. Elena mantuvo su voz firme. «¿Qué investigación?» «Esa no es una conversación para un lugar público. Entonces, no es una conversación que tendré sin la presencia de mi abogado». La expresión de la agente Reyes no cambió. «Podemos hacer esto aquí o en nuestra oficina de campo. Usted elige». Uno de los FES, Jake Morales, se levantó de su asiento.
luego otro, luego los 10, moviéndose con precisión sincronizada hacia el escenario, no amenazantes, solo presentes. Las manos de los agentes masculinos se deslizaron hacia sus cinturas. Reyes les lanzó una mirada que decía quietos, sin palabras. «Capitán», dijo Reyes, su tono cambiando fraccionalmente hacia algo casi respetuoso. «No estamos aquí para arrestarla, pero estamos investigando amenazas hechas contra los 2 guardias de seguridad del incidente del sábado. Amenazas de muerte, doxeo, alguien vandalizó la casa de uno de ellos anoche». Su tuit viral y sus declaraciones públicas la convierten en una testigo relevante. Las palabras golpearon a Elena como un puñetazo en el estómago. «Condené las amenazas públicamente». «Lo sabemos. Por eso queremos hablar con usted. ¿Podría ayudarnos a identificar quién está escalando esto?» Marco empujó a David Corona y bajó de un salto los escalones de las gradas. «No irá a ninguna parte sin un abogado». «Marco», comenzó Elena. «No. Tú me enseñaste a levantarme cuando algo está mal. Esto está mal. Están tratando de intimidarte frente a todos para demostrar algo». La agente Reyes dirigió su atención a Marco. «¿Y usted es?» «Su hijo, el que dio el discurso que empezó todo esto. Entonces debería querer que atrapemos a la gente que envía amenazas de muerte. Quiero que traten a mi madre con el respeto que se merece en lugar de emboscarla en una asamblea escolar». Reyes lo estudió por un largo momento, luego volvió a mirar a Elena. «Podemos esperar afuera. Tómese 10 minutos para conseguir representación, pero esta conversación va a ocurrir hoy». Elena asintió una vez. Bien, los agentes se retiraron hacia la salida. En el momento en que se fueron, el gimnasio explotó de ruido. Estudiantes hablando unos sobre otros, maestros tratando de restaurar el orden. El director Hoyos parecía que podría desmayarse. El coronel Herrera apareció al codo de Elena. «Conozco a una abogada del Servicio de Justicia Militar en Saltillo. Es buena. Puedo tenerla aquí en 1 hora. Haga la llamada». Rebeca Torres, la asesora legal del distrito, se materializó de algún lugar entre la multitud. «Capitán, como representante legal de su empleador, le aconsejo encarecidamente, con respeto, usted representa los intereses del colegio, no los míos. Necesito mi propio abogado». Torres asintió secamente y retrocedió. David Corona se acercó con la voz baja. «¿Quieres que te sigamos? La FGR no suele venir con 3 agentes para una entrevista de testigo. Algo no cuadra». «Me di cuenta. Di la orden y seguiremos ese convoy a donde sea que vaya». Elena miró a los 10 hombres que habían aparecido en su vida como ángeles guardianes en el momento exacto en que los había necesitado. Lo harían también. Seguir a agentes federales, arriesgarse a cargos de obstrucción, todo porque una vez ella había mantenido su sangre dentro de sus cuerpos cuando el mundo intentaba dejarla salir. «No, pero quédense con Marco hasta que regrese». «¿Segura?» «Segura». Herrera regresó, teléfono en mano. «La abogada se llama Capitán Diana Wong, retirada del Servicio de Justicia, ahora en práctica civil. Está saliendo de Saltillo ahora. Se reunirá con usted en la oficina de la FGR en 45 minutos». Elena se volvió para dirigirse al todavía caótico gimnasio. No regresó al escenario, solo levantó la voz desde donde estaba. «Todos, por favor, necesito que escuchen». El ruido disminuyó gradualmente. Lo que acaban de presenciar es parte de la complicada realidad de la atención pública. A veces, hacer lo correcto significa lidiar con consecuencias difíciles. La FGR está investigando amenazas hechas contra los guardias de seguridad. Voy a cooperar plenamente porque dije la verdad. La venganza no es justicia. Estaré bien. Por favor, no dejen que esto descarrile las conversaciones importantes que debemos seguir teniendo. Miró directamente a Marco. «Te llamaré en unas horas.
Luego salió del gimnasio con la cabeza en alto y la espalda recta, cada centímetro la capitán de corbeta que había sido entrenada para ser. La oficina de campo de la FGR era un edificio anodino en un parque de oficinas de Monterrey a 40 minutos de San Pedro. La agente Reyes conducía una Suburban negra con vidrios polarizados. Elena se sentó en el asiento trasero, observando el paisaje de Nuevo León pasar borroso, tratando de averiguar qué ángulo se le estaba escapando. Las amenazas de muerte no eran inusuales en incidentes virales, pero la participación federal significaba que o las amenazas eran lo suficientemente creíbles como para justificar recursos, o había algo más sucediendo bajo la superficie. Entraron en un estacionamiento subterráneo. Reyes la guió a través de puntos de control de seguridad y subieron por un ascensor al tercer piso. La sala de conferencias 3B no tenía ventanas y era estéril. Mesa, sillas, equipo de grabación, el leve olor a limpiador industrial. ¿Café?, ofreció Reyes. No, gracias. ¿Agua? Estoy bien. Reyes se sentó frente a ella, colocando una carpeta de manila sobre la mesa, pero sin abrirla. Su abogada debería llegar en breve. Mientras esperamos, ¿puedo preguntarle algo extraoficialmente? Nada es extraoficial en un edificio federal. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de Reyes. Justo. Permítame reformular. Siento curiosidad por algo. Usted condenó públicamente las amenazas contra esos guardias. ¿Por qué? Porque amenazar la vida de las personas está mal, incluso de las personas que la discriminaron. Especialmente de ellas. El odio no cancela el odio, solo crea más. Reyes tamborileó los dedos sobre la carpeta. La mayoría de la gente en su posición querría sangre. No soy la mayoría de la gente, y he visto suficiente sangre para varias vidas. La puerta se abrió y la capitán Diana Wong entró como si fuera la dueña del edificio. Tenía poco más de 50 años. Era compacta y feroz, con mechones plateados en su cabello negro y el porte de alguien que había pasado décadas enfrentándose a la burocracia militar. Capitán Vázquez, soy Diana Wong. Hablamos brevemente por teléfono. Dejó su maletín y se volvió hacia Reyes. ¿Cuál es el cargo? No hay ningún cargo. Su clienta está aquí como testigo. Entonces, ¿por qué la dramática extracción pública? Necesitábamos hablar con ella rápidamente. La investigación es sensible al tiempo. Wong sacó una silla y se sentó. Bueno, ya estoy aquí. A ver, dígame. Reyes finalmente abrió la carpeta y deslizó varias capturas de pantalla impresas sobre la mesa. Tweets, publicaciones de Facebook, hilos de Reddit, todos conteniendo variaciones del mismo mensaje. Amenazas contra los 2 guardias de seguridad, descripciones gráficas de violencia, información personal. En los últimos 4 días hemos documentado 237 amenazas creíbles contra Ramón Bojorquez y Tadeo Hernández, los guardias de la graduación de su hijo. 3 amenazas mencionaron específicamente su nombre y sugirieron que usted merecía venganza. Anoche, alguien arrojó un ladrillo a través de la ventana de la sala de Bojorquez con una nota adjunta, para la capitán Vázquez. El estómago de Elena se revolvió. Yo nunca pedí eso. Lo sabemos, pero alguien piensa que está actuando en su nombre, o están usando su situación como justificación para su propia agenda. De cualquier manera, necesitamos identificarlos antes de que esto escale más. Monk se inclinó hacia adelante. ¿Qué es exactamente lo que le piden a mi clienta que haga? Queríamos que hiciera otra declaración pública, algo que pudiera sacar a la luz a quien quiera que esté coordinando esta campaña de acoso. Hemos rastreado algunas de las amenazas a foros encriptados, pero necesitamos un catalizador para forzar el movimiento. Quieren usarla como carnada, dijo Wong rotundamente. Queremos usar su plataforma para prevenir la violencia.
Elena miró entre ellas. ¿Qué tipo de declaración? Reyes sacó otro documento. Hemos redactado algo. Básicamente, usted enfatizaría de nuevo que no apoya las amenazas, que está cooperando con la investigación y que quiere que el acoso se detenga. Wong tomó el documento y lo escaneó. Su expresión se oscureció. Esto es un guión. Quieren que lea sus palabras. Queremos controlar el mensaje para maximizar el valor investigativo. Absolutamente no. La capitán Vázquez no trabaja para la FGR. No lee declaraciones que no escribió. Señora Wong, capitán Wong, y a menos que esté acusando a mi clienta de algo, es libre de irse. La mandíbula de Reyes se tensó. 2 hombres están recibiendo amenazas de muerte por lo que pasó en una graduación de preparatoria. La voz de la capitán Vázquez tiene peso en esta situación. ¿Podría ayudar a detener esto? Elena habló en voz baja. ¿Qué pasa si no coopero? La investigación continúa sin su ayuda. Pero si alguien resulta herido, si Bojorquez o Hernández terminan muertos porque no pudimos identificar la amenaza a tiempo, eso será difícil para todos los involucrados. La acusación implícita quedó suspendida en el aire como humo. Wong se levantó abruptamente. Hemos terminado aquí, capitán. Vámonos. Pero Elena no se levantó. Miró las capturas de pantalla de nuevo, el vitriolo y la violencia que se llevaban a cabo supuestamente en su nombre, y sintió el peso de ello presionándola. Haré una declaración, dijo, pero no su declaración, la mía. Diré lo que se necesita decir con mis propias palabras. Reyes y Wong comenzaron a hablar al mismo tiempo. Elena levantó una mano. No estoy haciendo esto por la FGR, lo estoy haciendo porque es lo correcto. Denme 24 horas. Publicaré algo que podría ayudar a su investigación, pero no voy a leer un guión y no voy a coordinar con ustedes sobre el contenido. Reyes lo consideró. ¿Al menos nos dirá antes de publicarlo? No, porque entonces no es genuino, y la gente que están tratando de sacar a la luz sabrá que es una trampa. Wong tocó el brazo de Elena. Capitán, le aconsejo encarecidamente que no haga ninguna declaración pública sin revisión legal. Anotado. Lo haré de todos modos. Reyes cerró la carpeta. Está bien, hágalo a su manera. Pero si esto sale mal, es su responsabilidad. Elena se levantó. Todo ha sido mi responsabilidad desde que esto comenzó. Estoy acostumbrada. Wong llevó a Elena de regreso a San Pedro en un tenso silencio. Cuando finalmente se detuvieron frente a la casa de Elena, Wong apagó el motor y la enfrentó. Eso fue o muy valiente o muy estúpido. Bienvenida a mi vida. Usualmente es ambas cosas. La FGR no juega, capitán. Si va a hacer esta declaración, asegúrese de que sea a prueba de balas. No les dé nada que puedan usar en su contra. Solo voy a decir la verdad. La verdad es a menudo lo más peligroso que se puede decir. Dentro de la casa, Marco caminaba de un lado a otro en la sala, mientras David Corona estaba sentado en el sofá, revisando su teléfono. Ambos levantaron la vista cuando Elena entró. ¿Y bien?, exigió Marco. No estoy bajo arresto. Querían que ayudara con la investigación de las amenazas de muerte. Y voy a hacer otra declaración mañana. Corona frunció el ceño. En contra del consejo de tu abogada, supongo. ¿Cómo lo supiste? Porque tienes esa mirada. La misma que tenías en Apatzingán cuando insististe en entrar en una zona caliente para extraer heridos, aunque el mando dijo que era demasiado peligroso. La gente necesitaba ayuda. Sí, y casi te vuelan la cabeza. Marco se desplomó en una silla. Mamá, ¿por qué no puedes dejar que la FGR se encargue de esto? Porque es mi nombre el que se está usando para justificar la violencia. Eso lo convierte en mi responsabilidad. Eres una sola persona. No puedes controlar lo que extraños hacen en Internet. No,
pero puedo controlar lo que digo y hago. Y ahora mismo, decir algo es mejor que quedarse en silencio. Pasó el resto de la noche redactando su declaración, escribiendo y reescribiendo hasta que las palabras se sintieron correctas. No actuadas, no políticas, solo honestas. Alrededor de la medianoche, con Marco dormido arriba y la casa finalmente en silencio, Elena abrió X y comenzó a escribir. Mi nombre es Elena Vázquez. Durante la última semana, mi familia y yo hemos estado en el centro de una conversación nacional sobre discriminación, justicia y rendición de cuentas. Agradezco el apoyo que hemos recibido, pero estoy profundamente preocupada por la violencia que se lleva a cabo en mi nombre. Ramón Bojorquez y Tadeo Hernández cometieron un error. Enfrentaron consecuencias, perdieron sus trabajos, pero no merecen que sus vidas sean amenazadas o sus casas vandalizadas. Nadie lo merece. Si estás enviando amenazas de muerte, doxeando gente o fomentando la violencia porque crees que me estás defendiendo, detente. No estás ayudando. Estás empeorando todo. La justicia no se trata de destruir a las personas que cometen errores. Se trata de crear un mundo donde esos errores ocurran con menos frecuencia. A todos los que han sido discriminados, ignorados o se les ha dicho que no pertenecen, los veo. Soy ustedes, pero no combatimos el odio con más odio. Lo combatimos siendo mejores que las personas que nos hicieron daño. A las personas que investigan las amenazas, espero que encuentren a los responsables. Cooperaré en todo lo que pueda, pero quiero ser clara, no quiero venganza, quiero cambio. La verdadera fuerza no se trata de dominar a otros, se trata de mantenerse firme en tus valores, incluso cuando el mundo te dice que los comprometas, incluso cuando estás enojado, incluso cuando la venganza se sentiría mucho más fácil que la contención. Elige la contención. Elige la humanidad. Elige ser mejor. La leyó 3 veces más, buscando cualquier cosa que pudiera ser torcida o malinterpretada. Luego le dio a enviar y apagó su teléfono. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Por la mañana, el tuit tenía 3 millones de impresiones. Los principales medios de comunicación lo cubrían. Los comentaristas políticos lo diseccionaban. Algunos elogiaban su valentía moral. Otros la acusaban de proteger a racistas. El debate continuó sin su participación, porque Elena se negó a volver a encender su teléfono. En cambio, preparó el desayuno con Marco, limpió la cocina e intentó fingir que el mundo fuera de su casa no existía. A las 10:00, alguien llamó a la puerta principal. Elena miró por la mirilla y vio a una joven en jeans y una sudadera universitaria sosteniendo un ramo de flores. No era una reportera, no era una agente federal, solo una extraña. Abrió la puerta con cautela. ¿Puedo ayudarla? Los ojos de la mujer estaban rojos, como si hubiera estado llorando. ¿Es usted la capitán Vázquez? Sí. Lamento aparecer así. Vi su dirección en línea y sé que es raro, pero necesitaba agradecerle. La mano de Elena se apretó en el marco de la puerta. ¿Agradecerme por qué? Mi hermano pequeño es autista. El mes pasado, la seguridad del centro comercial lo acusó de robar porque estaba haciendo steaming y pensaron que se veía sospechoso. Lo detuvieron. Lo asustaron tanto que no habló durante 3 días. Cuando vi lo que le pasó a usted, cuando vi a su hijo levantarse y a esos soldados levantarse, me di cuenta de que no tenemos que simplemente aceptar cuando las figuras de autoridad se equivocan. Podemos defendernos, podemos exigir algo mejor. La mujer le tendió las flores. Eran claveles de supermercado, nada elegante, pero sus manos temblaban. Así que, gracias por mostrarle a gente como mi hermano y yo que importamos, que merecemos ser tratados con dignidad.
Elena tomó las flores, con un nudo en la garganta. ¿Cómo te llamas? Sara Ling. Sara, lamento lo de tu hermano. ¿Está bien ahora? Está mejorando. Presentamos una queja. El guardia de seguridad fue amonestado. No es mucho, pero es algo. Y no habría sucedido si no hubiera visto su historia y me hubiera dado cuenta de que tenía derecho a estar enojada. Hablaron unos minutos más antes de que Sara se fuera, disculpándose de nuevo por la intrusión. Elena cerró la puerta y se apoyó en ella, sosteniendo los claveles baratos y tratando de no llorar. Marco bajó las escaleras. ¿Quién era? Alguien cuya vida aparentemente toqué sin saberlo. Eso es increíble. Es aterrador. Su teléfono sonó. Lo había vuelto a encender a regañadientes hacía una hora, y ahora se arrepentía. Número desconocido, respondió de todos modos. Capitán Vázquez, una voz de hombre, mayor, con un ligero acento norteño. Habla. Mi nombre es Ramón Bojorquez. Fui uno de los guardias de seguridad en la graduación de su hijo. A Elena se le cortó la respiración. Los ojos de Marco se abrieron de par en par. Señor Bojorquez. Vi su declaración. Las dos. La primera diciéndole a la gente que nos dejara en paz y la de anoche sobre elegir la contención. Solo necesitaba llamar y decir gracias y disculparme. Elena se hundió en el sofá. No necesita agradecerme por pedirle a la gente que no amenace su vida. Quizás no, pero sí necesito disculparme por lo que hice, por cómo la traté. He pasado la última semana pensando en ello, en por qué asumí que usted no pertenecía allí. Y la respuesta honesta es que la miré e hice un juicio basado en cosas que no tenían nada que ver con quién es usted realmente. Sesgo implícito. Racismo, dijo Bojorquez sin rodeos. Llamémoslo por su nombre. Tengo 62 años, capitán. Crecí en otra época, pero eso no es excusa. Debería saber más, sé más, y aún así la regué. ¿Qué pasa ahora? Para mí, probablemente nunca vuelva a trabajar en seguridad. Mi nombre ha estado en todas las noticias, pero honestamente, quizás así deba ser. Quizás necesitaba enfrentar consecuencias reales para entender lo serio que es esto. Me estoy inscribiendo en algunos cursos de capacitación sobre diversidad. Probablemente debería haberlo hecho hace 30 años. Elena no sabía qué decir. Esta no era la conversación que esperaba tener cuando se despertó esta mañana. Señor Bojorquez, aprecio su llamada. De verdad. Y espero que sea sincero sobre aprender y crecer. Pero necesito que entienda algo. La razón por la que esto dolió tanto no fue solo porque cuestionó mis credenciales. Fue porque sus suposiciones reforzaron un sistema que le dice a la gente que se ve como yo, que siempre seremos sospechosos primero y ciudadanos después. Lo sé, y lo siento, de verdad. Hablaron unos minutos más antes de colgar. Elena dejó el teléfono y miró a Marco. ¿Eso realmente acaba de pasar? Creo que sí. Uno de los tipos que intentó sacarte acaba de llamar para disculparse. Aparentemente. Marco negó con la cabeza lentamente. Todo esto es una locura. Bienvenido al siglo XXI, donde nada tiene sentido y todo sucede demasiado rápido. La siguiente llamada llegó una hora después. Agente Reyes. Su declaración funcionó. Hemos identificado a 3 individuos que coordinaban la campaña de acoso. Ya se han realizado 2 arrestos. El tercero está bajo custodia en Oregón. Ninguno de ellos tiene conexión alguna con usted o con el incidente original. Son solo oportunistas que usan su situación para impulsar su propia agenda. ¿Qué les pasará? Cargos federales. Acoso cibernético, amenazas terroristas, conspiración. Se enfrentan a una pena de prisión seria. Elena sintió que un alivio la invadía. ¿Y Bojorquez y Hernández? Están a salvo. Mantendremos vigilancia protectora durante unas semanas más. But la amenaza inmediata está neutralizada.
Hizo un buen trabajo, capitán. Después de colgar, Elena finalmente se permitió respirar. El nudo de tensión que había estado viviendo en su pecho desde que la FGR apareció en la asamblea comenzó a aflojarse. Marco agarró las llaves de su coche. Necesito salir de esta casa. ¿Quieres ir a algún lado? ¿A dónde? A donde sea. A ningún lado. ¿Importa? Terminaron en el Parque Ecológico Chipinque, a 20 minutos de San Pedro, caminando por el sendero alrededor de la montaña en un silencio cómplice. El calor de junio se había suavizado un poco y una brisa se movía entre los pinos. El ITAM empieza en 10 semanas, dijo Marco finalmente. Lo sé. Vas a estar sola en esa casa. He estado sola antes. Eso era diferente. Estaba desplegada, no en la universidad. Podías decirte a ti misma que era temporal. Elena dejó de caminar y miró hacia el valle, la ciudad extendiéndose como un espejo. Estoy orgullosa de ti, Marco, de en quién te has convertido. ¿A pesar de todo? Gracias a todo. ¿Crees que iría al ITAM si no me hubieras empujado? Tú te empujaste a ti mismo, porque tú me enseñaste cómo. Recogió una piedra plana y la lanzó. 3 rebotes. ¿Qué vas a hacer cuando me vaya? Lo mismo que siempre he hecho. Presentarme, hacer el trabajo, seguir de pie. Suena agotador. Lo es, pero también es la única forma que conozco de vivir. Terminaron el circuito y regresaron mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. La casa se sentía diferente cuando regresaron, más ligera de alguna manera, como si algo pesado se hubiera levantado. Elena revisó su teléfono una última vez antes de acostarse y encontró un mensaje de Patricia Durán, la presidenta del patronato del colegio. Capitán Vázquez, el patronato se reunió hoy en sesión de emergencia. Hemos decidido establecer el fondo de becas Elena Vázquez para estudiantes de comunidades subrepresentadas que busquen carreras en el servicio militar o público. Estamos comenzando con $50 y esperamos hacerlo crecer sustancialmente. Sería un honor para nosotros si aceptara formar parte del comité de selección. Elena leyó el mensaje 2 veces, sin creerlo del todo. De casi ser expulsada de la graduación de su hijo a tener un fondo de becas con su nombre en menos de 2 semanas. Le mostró a Marco. Él sonrió. Eso está muy chido, mamá. Se siente raro. Acostúmbrate. Ahora eres medio famosa. No quiero ser famosa. Solo quiero que me dejen en paz. Demasiado tarde para eso. Tenía razón. Se dio cuenta de que el video ya había ese.